Esta mañana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, presentó los resultados del Índice de Información Presupuestal Municipal 2016. En términos de calidad de la información presupuestal, ¿cómo están los municipios evaluados? La respuesta a esta pregunta y a otras las tiene aquí Diego Díaz, él es investigador del IMCO. Diego, bienvenido, gracias por estar aquí. Víctor, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Diego, platícanos un poco de este índice, ¿qué es lo que mide? Claro, mira, este índice mide la calidad de la información presupuestal de 453 municipios del país, los 453 municipios más importantes, que concentran al 68% de la población, generan el 95% del PIB y que en 2014 ejercieron 2/3 partes del gasto de los municipios del país. Vamos revisando los resultados, ¿qué fue lo que encontraron? Claro, mira, al revisar las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de estos municipios, lo que encontramos fue que el cumplimiento de los 80 criterios que nosotros estamos evaluando fue de apenas el 35%. Evaluamos aspectos muy sencillos, muy básicos, que es como el desglose del número de plazas de las administraciones municipales, cuáles son los sueldos y salarios de mandos medios y superiores de municipios, es decir, de los presidentes municipales, cuál es su salario, cuáles son sus prestaciones, temas como las condiciones de contratación de deuda pública de los municipios, si el presupuesto o la ley de ingresos están disponibles en formato ciudadano, es decir, sin tecnicismos dirigidos a la ciudadanía, entre otros 80 criterios. Entonces, para estos 80 criterios muy sencillos y a los que están obligados por ley y que también nosotros detectamos por buenas prácticas, pues el cumplimiento es más que reprobatorio, 35%. 35% dices, ¿no? Así es. ¿Qué pasa? Tuvieron oportunidad de evaluar el gasto de los gobiernos municipales. ¿Qué ha pasado en los últimos años con el gasto? Mira, nosotros en este índice no evaluamos formalmente el gasto, la transparencia, sin embargo, sí hacemos un análisis del gasto. Okay. En este índice encontramos que el gasto de los municipios ha crecido de forma importante. Desde 2008 a 2014, que son los datos que tenemos, vemos que el gasto de los municipios se incrementó en 66.8% en términos reales, es un incremento bastante importante. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la calidad de los servicios públicos. De acuerdo con datos del INEGI y del Censo de Gobiernos Municipales, encontramos que de una calificación de 0 a 10, la ciudadanía califica con un cumplimiento con un 4, la calidad de los servicios municipales. Es decir, a pesar de que el gasto de los municipios se ha venido incrementando de forma continua en la última década, vemos que la calidad de los servicios no mejora y es algo que nosotros exigimos, sobre todo en un contexto de austeridad y en un contexto de recortes presupuestales, como los que se aprobaron recientemente en el presupuesto de egresos de la Federación 2017, pues es necesario mejorar la calidad del gasto público, por un lado, para no dejar de proveer los servicios que deben y a los que están obligados los municipios. Claro. Y bueno, la otra alternativa también es recaudar mejor, ¿no? La alternativa que proponemos. Antes de hablar de recaudación, a pesar de que el gasto está creciendo, también la deuda de los municipios crece. Definitivamente. Aun cuando la deuda municipal es varios órdenes de magnitud menor a la deuda estatal y a la deuda federal, el crecimiento es el mismo. Es básicamente los tres niveles de gobierno han estado creciendo entre 2008 y 2016 a una tasa de entre el 100% para el caso municipal y 120% para el caso federal. Te pongo un ejemplo. Hace una década, en 2006, solamente 540 municipios tenían deuda. Una década después, al 30 de junio de este año, observamos que 835 municipios ya tienen deuda. Es decir, se incrementó en más de 40% el número de municipios con deuda. Los saldos promedio también se han incrementado. Y digo, no está mal que se endeuden, pero el problema es que se endeudan en condiciones de opacidad, que esa opacidad que precisamente documentamos en este índice y que no nos permite a nosotros como ciudadanos saber si efectivamente ese dinero se destinó a inversión pública o terminó en los bolsillos de la burocracia municipal, que también ha crecido de forma muy importante. Prácticamente 1 de cada 3 municipios está endeudado, bueno, tiene deuda. Y quiero preguntarte, lo mencionabas hace un momento, ¿qué pasa con la recaudación? Porque bueno, yo lo que conozco de los municipios es que prácticamente hay una aversión a recaudar impuestos locales, ¿no? Están muy dependientes los municipios de las participaciones que reciben de sus gobiernos, de las participaciones que reciben del gobierno federal. Totalmente. En 72% de los ingresos municipales provienen ya sea de transferencias de la Federación o transferencias de los gobiernos estatales. Únicamente los gobiernos municipales en promedio generan el 20% de sus ingresos vía principalmente impuestos, que es el predial, su principal facultad tributaria,
y también derechos de agua, por ejemplo, que son sus dos principales fuentes de ingresos propios, que tampoco precisamente no les alcanzan y genera una dependencia muy importante a las transferencias del gobierno federal. Entonces, en este contexto precisamente de austeridad, de una decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de recortar el presupuesto para municipios en ciertas áreas, pues bueno, genera cierta vulnerabilidad, ¿no? Y es algo que los municipios tienen que hacer o gastando mejor, claro, o precisamente recaudando mejor este tipo de impuestos. Con este panorama, Diego, recaudan poco, gastan mal y además con opacidad y tienen endeudarse. ¿Qué recomendaciones plantea el IMCO en este índice? Claro, mira, una de las recomendaciones es que mejoren la calidad de sus presupuestos, que es lo que medimos en este índice. Es el primer paso para en un futuro garantizar la eficiencia en el gasto. Si los municipios no son capaces en primera instancia de transparentar cómo y en qué piensan gastar sus recursos públicos, pues tampoco podemos esperar que vayan a gastar bien. O sea, el primer paso es que transparenten mejor sus presupuestos, sus leyes de ingresos. Otra propuesta es fortalecer los capítulos de sanciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, porque si no hay sanciones, pues estas leyes que en principio son muy buenas, pues se van a quedar en el papel y no van a mejorar ni la transparencia, ni el ejercicio, ni las finanzas públicas de los gobiernos municipales. Otra propuesta derivado del contexto en el que vivimos y lo que observamos en el caso de Veracruz de las transferencias federales es que el gobierno federal transfiera directamente estos recursos que normalmente van a los municipios de forma directa, es decir, que los estados, que las entidades federativas no sean intermediarias de estos recursos, porque normalmente ¿qué hacen? Y lo que observamos fue precisamente en el caso de Veracruz, es que jinetean los recursos. Claro. Y se hace, y esta opacidad precisamente bajo la cual se manejan estas transferencias hace que no sepamos si se las están transfiriendo bien, si se las y también en tiempo, ¿no? En tiempo y forma, que es algo que los municipios para poder trabajar pues, necesitan ese recurso, ¿no? Si no se paralizan los municipios. Básicamente lo que recomiendan es mayor transparencia, que haya sanciones cuando hay una falta, ¿no? Cuando no se actúa bien, y que las transferencias pues se entreguen de manera directa de la federación a los municipios para que precisamente no pase esto del caso Veracruz, como dices, que se jinetearon ahí los recursos y bueno, se creó ahí una crisis muy grande. Así es, totalmente, esas son algunas de las propuestas. En principio buscamos que se mejore la transparencia porque un nivel de 35% de cumplimiento de los municipios más importantes en materia de transparencia presupuestal es inaceptable. Claro. Diego Díaz, gracias. Invítanos a consultar el estudio donde se puede ver. Así es, toda la información, la presentación, las bases de datos están disponibles en la página del IMCO, es www.imco.org.mx/finanzas públicas. Bien,